Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos y bienvenidas a Vida y Salud, el espacio vinculado al área médica y bienestar de T13 en vivo. Comencemos de inmediato, ya se inicia un nuevo año escolar y por eso es súper importante ver la salud de los más pequeños de la casa, para obviamente beneficiar el desarrollo en esta etapa. También mirar otros aspectos fundamentales como la nutrición, rutinas de sueño, control oftalmológico y exámenes preventivos que deben tener en cuenta las familias. Los especialistas nos cuentan más. El retorno a clases es un excelente momento para realizar chequeos de salud preventivos en niños y niñas. El primero y más importante es la visita o la consulta con el médico general, pediatra y en el caso de quienes asisten a los SFAM, con enfermera o enfermero. Y puede haber crecimiento y desarrollo, si hay alguna desviación, derivar al profesional que corresponda, ver estado nutricional, ver también las vacunas. Otro infaltable, un chequeo visual y auditivo, porque muchas veces la falta de visión o de audición puede generar alteraciones en el aprendizaje. Y por supuesto, no podría faltar el chequeo odontológico. Elementos muy importantes, ¿cierto?, para potenciar el desarrollo de niños y niñas. Y vamos a conversar de esto, queremos conocer más detalles, a qué poner atención. Para eso estamos con la doctora Francisca Clavero, pediatra del Hospital Luis Calvo Maquena. ¿Cómo está? Pues bien, gracias. Bienvenida. Bueno, ¿por qué es tan necesario un chequeo médico preventivo antes de partir el año escolar? Bueno, en la pediatría en general nosotros nos preocupamos mucho de la prevención y promoción de salud y el control sano es la instancia donde nosotros podemos pesquisar en forma precoz si hay alguna alteración en la salud del niño para poder tomar las medidas en forma más inicial y así prevenir como desenlaces que puedan ser más perjudiciales para la salud del niño. Y el control sano es la instancia anual en que nosotros tenemos ese momento de revisar, claro, como decían, el crecimiento, el desarrollo, las vacunas y los antecedentes personales. ¿Qué aspectos son importantes evaluar, tener considerados? ¿Qué exámenes, por ejemplo, realizar para de alguna u otra manera partir bien este año escolar? Lo ideal es, bueno, cuando analizamos un niño, saber qué antecedentes de enfermedades tienen. No todos son 100% sanos, algunos tienen asma o alguna enfermedad crónica. Saber los antecedentes de la familia, ver cómo ha ido creciendo a lo largo de su vida, tanto en talla como en peso. Ver si tiene sus inmunizaciones al día, porque eso también es muy importante al enfrentarse a todos los virus que uno se enfrenta llegando a la sala de clases. Y también uno ve el tema de hábitos saludables que tenga el niño, los hábitos de vida general y la prevención de accidentes. Y respecto al crecimiento, ¿qué consideraciones tener cuando se inicia en alguna actividad deportiva? ¿Cierto? Que quizá también es un año donde se quiere partir con algo distinto, realizar una actividad, pero también tienen que estar las condiciones físicas, ¿no? Claro. Nosotros la verdad es que para iniciar un deporte o una actividad física como organizada, se recomienda una evaluación preparticipativa, que es una encuesta donde uno pregunta si es que el niño ha tenido alguna molestia o algún síntoma asociado a la actividad física. Si tiene dolor al pecho, dificultad respiratoria, sentido palpitaciones alguna vez o una historia familiar de algún tema cardíaco. Pero si el niño en realidad tiene una encuesta que no sale nada a la luz y no tiene antecedentes familiares, ahí uno puede autorizar al examen físico normal el iniciar actividad física en forma paulatina en base a su capacidad física. Si nosotros pesquisamos algo en esta encuesta preparticipativa, ahí sí nosotros tendríamos que hacer un estudio más profundo o derivar a algún especialista. ¿Y eso se hace al momento de la consulta? ¿En qué instancia? La verdad es que las recomendaciones nacionales dicen que lo podemos hacer en la consulta, incluso la encuesta se sugiere que se haga por los profesores de educación física y los mismos padres. Como que revisar esta encuesta y si la encuesta sale algo positivo, pedir una evaluación preparticipativa cardiovascular puntualmente. Pero si la encuesta sale todo ok, la verdad es que nosotros con un examen físico normal y estas respuestas que están en negativo, podemos iniciar una actividad física sin ningún problema. Y respecto a la nutrición, que es otro elemento importante, ¿cómo podemos adecuar los hábitos? Porque lo hablábamos en otro capítulo respecto a cómo se desordena todo durante las vacaciones, ¿no? Sí. Y cómo nos preparamos también para volver a adecuarnos a los hábitos del día a día, la colación, sí, a comer un poquito más ordenado. Claro, aquí todo es un hábito de la casa y la familia. Esto no hay que tratar de siempre pensar que no es solo el niño, porque el niño de repente se siente como castigado, sí, que es el único que le regulan lo que come y las colaciones y el resto de la familia no se incorpora. Estos son hábitos de familia saludable, entonces
tenemos que comer en familia. Es fundamental que las comidas idealmente sean la mayor participación de la gente y no comamos solos, que no comamos frente a la tele, es súper importante porque la idea es integrar lo que estamos comiendo y aprovechar la instancia social que también representa alimentarse. Ideal también que, bueno, la proporción de fruta y verduras, por supuesto. La idea es que ojalá en el plato de comida 50% del plato sean verduras, y eso implica potenciar el hábito de la ensalada como un hábito. Es igual que lavarse los dientes y lavarse las manos. Es un hábito que tenemos que iniciar desde la edad preescolar y ofrecérselo a los niños todos los días. No es por gusto, es una necesidad. Y todos los de la casa tenemos que comer. No puede ser que el niño sea el único que come ensalada, por ejemplo. Claro. Y incorporarlos en las comidas también. En la comida casera, que los niños elijan qué fruta van a comer de postre, elijan ellos su fruta de colación, armen la ensalada en familia, también ayuda mucho a incorporar los alimentos que son más balanceados. Ya, ¿y cómo lograr? Porque claro, se viene como un cambio súper drástico, ¿no? Lo que yo decía de comer muy desordenado a tener una colación saludable. Podemos ir de a poquito, ¿qué preparar la primera semana quizás? ¿Qué enviarles para que no sea como tan drástico el cambio? Es primero que los niños las colaciones, la idea es que suplan el hecho que no vamos a comer en 4 horas, ¿cierto? Tomamos desayuno, van a pasar más de 4 horas hasta el almuerzo, tenemos que comer algo entre medio. Hay que tratar de lograr un balance que, por ejemplo, que sean sin sellos, ayuda mucho. Elegir algún producto que si ellos estaban acostumbrados a tomar jugos o bebidas o cosas, tratar de eso no darlo, pero potenciar, por ejemplo, lácteos descremados o algún producto que no tenga sellos. Es una buena transición hasta progresar a la alimentación más balanceada, como los lácteos descremados y frutas como opciones de colación. Transitar por el huevo duro, por ejemplo, que a la gente como que ya no está preparándole tanto la colación a los niños, es más como lo que uno compra en el súper, pero hay que volver al sándwich que uno le daban de repente, que tenía pastita de huevo, llevar el huevito duro, y tratar de incorporarlo en eso. Y, por ejemplo, porque nada está prohibido, el tema es la proporción de esos alimentos. Claro. Un pedacito de chocolate en la vida no nos hace mal, el tema es no llevar una barra de chocolate a la colación del colegio. ¿Y qué pasa con el sueño? Porque también hay cambios en las vacaciones, cuesta acostumbrarse a quedarse dormido un poquito más temprano, a levantarse más temprano. ¿Cómo trabajar eso también a la hora de comenzar el año? Hay que hacer lo que nosotros llamamos la higiene del sueño, que hay que volver a limpiar la rutina y el hábito del sueño. Entonces tenemos que tener esta semana antes de entrar a clase, volver a la rutina de definir un horario de acostarse. Por supuesto que el primer día que lo hagamos no se va a lograr, pero hay que tratar de incorporarlo progresivamente. Y antes de acostarnos tener ciertas como normas o hábitos, que es 1 hora antes ya no tenemos pantallas, porque las pantallas hacen que es que toda pantalla es un estímulo de luz que hace creer que está de día y al cerebro le cuesta más dormirse. Entonces 1 hora antes suspender las pantallas, que la pieza donde el niño duerma no tenga el celular, el tablet, tele o cualquier cosa, porque eso el niño lo va a asociar a tengo que estar despierto. Que además tengamos baja de las actividades, o sea, no esté jugando y a pelear y a correr justo a la hora de acostarse. Tratar que la hora antes sea hacer un puzzle, leer, dibujar, cosa de que baje un poco la revolución del niño en ese horario. Y darle un ambiente propicio, tratar de que tenga oscuridad en la pieza, que no sea la misma pieza donde el papá está viendo el partido de fútbol tratando de hacer dormir al niño, porque hay un ambiente de que estamos todos bajando las revoluciones en esta hora, porque en 1 hora más nos vamos a acostar y la alimentación allí también influye. Evitar cosas azucaradas o con cafeína 1 hora antes de acostarse es fundamental, porque si no nadie se va a quedar dormido después de tomarse algo cafeinizado. Es todo un cambio importante. Yo creo que es la semana más difícil la primera. Es muy difícil. ¿Cierto? Sí. Y se me había ido otro detalle. Si volvemos al tema de la salud, de los exámenes propiamente tal, la visita al oftalmólogo, porque también es importante eso, considerando que comienza ya la carga académica, ¿no? Claro. Se recomienda antes de que los niños entren como la escolaridad, entre los 4 y los 6 años, cuando entran entre prekinder o primero básico, que vayan al oftalmólogo, aunque no pesquisemos nada en los controles sanos, porque el control sano siempre le vamos a revisar si no tiene algún estrabismo, alguna opacidad en el ojo, algo que llame la atención, pero es bueno tener una evaluación oftalmológica antes de entrar a prekinder primero básico en general. Eso sí se recomienda, o por lo menos una evaluación visual, también se puede hacer en los consultorios. Y después, porque yo he visto que bueno, hay papás y mamás que se preocupan bastante por eso, porque claro, ahora los niños están mucho más expuestos a las
pantallas y tienen el celular como bien cerca, ¿eso perjudica a la larga? En general... ¿Obliga a que quizás nos tengamos que hacer más exámenes? No en general la pantalla, pero sí la pantalla nos puede predecir eso. Cuando me dicen, el niño se pone la pantalla acá, yo puedo decir, ya, este niño probablemente tenga un tema de agudeza visual que tenemos que tomarle un screening visual. Ya, y esa familia se le sugeriría, si me refiere como no, es que de verdad, doctora, se sienta pegadísimo a la tele porque como que así la ve, yo digo, este niño puede que tenga una dificultad de agudeza visual. Pero si ya tiene un screening normal al principio, le decimos, no, podemos observar, pero si no hemos tenido esa evaluación, con esas sospechas ya es importante. Perfecto. Bueno, quedamos ya al día con todo lo que hay que tener en cuenta para el inicio de este año escolar. Sin duda, datos súper importantes para las familias, ¿no? En esta etapa ya del año que queda poquito para que comience. Algunos entran en febrero, así que... Claro, que retomemos los hábitos familiares, ¿cierto? La rutina. Bien, pues doctora Francisca Clavero, pediatra del Hospital Luis Calvo Maquena, gracias por estar con nosotros. Gracias. En Vida y Salud, que esté bien. Bien, con esta entrevista vamos a una pequeña pausa comercial. No se vayan porque tenemos más para ustedes. Ya volvemos con Vida y Salud con Nilce Silva, de 13 en vivo. Noticias siempre. Llega el verano y se van todos de vacaciones. Los Araya para la playa, los Salinas para la piscina y los Lagos para la montaña. Se van todos, pero tranquilo, nuestras ofertas no se toman vacaciones. Tigo 2 Pro a 8.990.000. Tigo 4 Pro Max a 12.990.000. Tigo 7 Limited a 14.690.000. Este verano llega a tu destino en tu nuevo Chery. Conócelos en chery.cl. Liga de Primera, Mercado Libre. Y este domingo, los del Campanil reciben al equipo ruletero, que necesita salir del último lugar. No te lo puedes perder. Liga de Primera, Mercado Libre. Universidad de Concepción versus Everton. Este domingo, 11:45 horas, por el 13 de 13 en vivo y 13 Go. Este domingo comienza el final de Mundos Opuestos. Mago se ve obligado a abandonar la competencia. Han llegado, Luis, los resultados de los últimos exámenes y los exámenes han arrojado... Y las nominadas compiten y dan todo su potencial por obtener la salvación. Este domingo, Mundos Opuestos. Recta final. Domingo a jueves, después de Tele 13 Central, por el 13 y 13 Go. Descubre Clorox, inspirado en Poet. Limpia como Clorox. Huele a lavanda. Se siente como... Nuevo Clorox, limpieza profunda, con fragancias inspiradas en Poet. Descubre también el nuevo Clorox Frutos Cítricos, inspirado en Poet. A ver, ya tengo una idea. ¿Y si sumamos a Pamela Díaz al elenco? Es que ya tenemos una Pamela, como que puede generar confusión en la gente. Si invitamos a Sammy Reyes y te deja levantar a las 5 de la mañana a ensayar con él. No es si llega a las 12 de la noche se corta la grabación. No, tengo una idea. ¿Quién? Rafa Araneda. Y si invitamos al canguro mejor, güey. Humor con invitados, Luis Slimming y todo el sentido del humor llegan al Prime del 13. El desestrese, relajarse nunca fue tan divertido. Pronto, solo por el 13. El 3 del 3, descuentos sí, cupones sí, envíos rápidos para todos aquí. Aprovecha los descuentos de las fechas dobles. Mercado Libre. Hola, hijos de la Pachamama, soy Clau. En marzo, llega a Cultura 13, Chile, en los ojos de Klaus. Quizá para muchos amigos este sea simplemente un muro viejo. Para mí, de verdad, estar en el lugar de los hechos no tiene precio. Una aventura por Chile donde descubriremos los secretos más sorprendentes. Muchas personas pasan caminando por acá, pero no miren esto. Miren, es una baldosa dentro de miles que nos dice año 1692, línea de mar. Todo esto era la playa. Cultura 13 presenta Chile en los ojos de Klaus. Estreno sábado 7 de marzo por el 13.
El campeonato de fútbol de Primera División de Chile se vive en el 13. Liga de Primera, Mercado Libre. Y este domingo, quinta fecha, los del Campanil reciben al equipo ruletero, quien necesita salir del último lugar. Universidad de Concepción versus Everton. No te lo puedes perder. Liga de Primera, Mercado Libre. Universidad de Concepción versus Everton. Este domingo, 11:45 horas, por el 13 de 13 en vivo y 13 Go. Llega el verano y se van todos de vacaciones. Los Araya para la playa, los Salinas para la piscina y los Lagos para la montaña. Se van todos, pero tranquilo, nuestras ofertas no se toman vacaciones. Tigo 2 Pro a 8.990.000. Tigo 4 Pro Max a 12.990.000. Tigo 7 Limited a 14.690.000. Este verano llega a tu destino en tu nuevo Chery. Conócelos en chery.cl. Sigue con Vida y Salud con Nilce Silva, de 13 en vivo. Noticias siempre. Seguimos con más vida y salud. Ya lo decíamos, ¿no? Volver a la rutina es muy difícil. En algunos casos aparecen incluso dolencias físicas. Estamos hablando del síndrome post-vacaciones, que puede pasar de un dolor a una gran lesión. Miren. Algunos ya pasamos de esto. Harta playa, piscina, casa. Uno hace cosas que habitualmente durante el año no hace. Sí, descansé, afortunadamente. A esto. Muy difícil. No queremos. No, porque levantarse de nuevo a las 6. Yo soy profe, así que imagínate el estrés del año. Duele el bolsillo. ¿Y el cuerpo también o no? Duele todo. Para muchos así es, el volver tiene impacto físico. Igual es como que les pega el estrés, los dolores de espalda, mareos igual a veces. ¿Te ha pasado a ti alguna vez? Sí, yo diría que como fatiga podría ser o lumbago, lo más común. Tiene nombre, síndrome post-vacaciones. En general se puede enfocar en que hay mayor tono muscular en la zona de los trapecios o en la zona de la musculatura interescapular, que genera dolor y tensión en estos puntos. Y eso además podría abarcar hacia la zona cervical y a la cabeza. Cada uno de estos síntomas vienen asociados desde el aumento del cortisol propio del estrés y también podría ser de algo de la esfera de la salud mental, también relacionada con el estrés. Además de posturas que nuestro cuerpo ya había olvidado, por ejemplo, estar sentado al frente de un computador. Vamos a pasar de levantarnos tarde, ver los matinales, todo relax, o volver todos los días de lunes a viernes, levantarse a las 6. No, es muy difícil. Igual uno dice, puta, ojalá fuéramos un poquito más larga, pero no se puede. No te puedo explicar la alegría que es no hacer el listado de colegio. Para mí, salir de cuarto medio, para mí fue mi jubilación de como mamá. Las zonas que más sufren entonces son el cuello, la espalda y la mandíbula. Vamos por las recomendaciones. Primero, evitar las posiciones sostenidas. Si estoy sentado 60, 90 minutos, pararme, dar una vuelta que no dure más de 5 minutos, pero que me permite reactivar la musculatura. Un masaje en las mañanas cuando despertamos acá en la zona de la mandíbula y siempre elongar. Elongar el cuello. La columna me ayuda siempre a prevenir este tipo de molestias. Hay que estar atentos a las cefaleas matutinas, hormigueo en las manos, pinchazos al respirar y trastornos del sueño que podrían ser provocados por este síndrome. Consulte a un doctor y evite que su lesión pase a mayores. Bien, revisemos lo destacado en T13.cl. La tristeza es un sentimiento natural e incluso necesario, pero cuando no desaparece y afecta nuestra vida cotidiana, tal vez necesitemos pedir ayuda. Es lo mismo estar triste que tener depresión. En nuestro artículo, los detalles.
Damos inicio a nuestra sección de salud mental y en esta ocasión queremos hablar de un tema que se ha tomado la discusión, sobre todo en redes sociales, el debate, ¿no? Se trata de los Therians, personas que se identifican como animales. Para hablar de esto estamos con la doctora Macarena Galvez, psiquiatra de Grupo CETEP. ¿Cómo está? Muy bien, gracias por la invitación. A usted por estar aquí. ¿Qué son los Therians? ¿Cómo se definen? Mira, como tú bien lo dijiste, los Therians son individuos que se identifican en mayor o en menor medida con un animal dado. No es un diagnóstico clínico, no es una patología per se. ¿Ya? Esto es súper importante, es una tendencia que ha existido desde los años 90. En Estados Unidos han habido foros en que hay individuos identificados como Therians que en el fondo conversan entre ellos, pero ahora con el auge de las redes sociales, TikTok, Instagram, ha tomado mucho fuerza y por eso se está hablando más al respecto porque tiene también más adherentes. ¿Qué aspectos de la personalidad se ven alterados en este caso? Mira, en general los Therians, la gran mayoría, no todos, son adolescentes principalmente, que es una etapa vital que se caracteriza por esta búsqueda un poco de identidad. Entonces, no necesariamente por yo identificarme como un Therian tengo un rasgo patológico, sino que estoy buscando mi identidad, mi sentido de pertenencia en el mundo. Ahora bien, si son individuos adultos, ahí puede hablar un poco más de rasgos de inmadurez emocional. Hablabas de las redes sociales, sí. De lo mucho que a veces se busca calzar, estar integrado en un grupo o lo que decías también buscar de alguna manera la identidad. ¿Cuánto influye eso hoy en el escenario actual versus lo que tú decías de, digamos, la historia? Sí, ha sido un gran cambio. O sea, hoy en día yo creo que ser adolescente en el 2026 no tiene nada que ver con ser adolescente en los años 80. ¿Ya? Entonces, las redes sociales, claro, no hay que demonizarlas, ¿ya? Sino que tienen sus beneficios, pero también, como todo en la vida, tiene que tener ciertos límites. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un hijo adolescente, estoy preocupada por este tema, lo veo encerrado en la pieza, que lo único que hace es ver el celular, que no tiene contacto en el fondo con individuos, ¿ya? A lo mejor el hecho de que se identifique con un Therian le va a permitir salir y sociabilizar con otras personas, ¿ya? Tenemos que pensar que la teriantropía no es algo patológico siempre y cuando no afecte mi funcionalidad y mis obligaciones en el fondo que yo tengo en la vida, ¿ya? Si al contrario, por sentirme Therian estoy siendo víctima de repente de bullying o de burlas, digamos, por redes sociales, es algo que está en el fondo como encerrando al adolescente, está haciendo que su autoestima baje, ahí tenemos que obviamente preocuparnos. ¿Qué deben hacer las familias en este caso cuando se observa un cambio o cuando se está viendo una tendencia asociado también a lo que hablábamos de las redes? ¿Qué se hace ahí? ¿Cómo se trata? Porque claro, sin duda, el otro día también lo hablábamos en otro programa, se habla de la tolerancia también, ¿no? De la sociedad que tenemos que tener, pero también es complejo para una familia enfrentar esto y ver cómo lo lleva, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, mira, yo creo que todos los que somos padres, ya mamá, papá, obviamente queremos que nuestros hijos sean, entre comillas, como lo más normal posible, en el sentido de que pasen desapercibidos, ¿ya? Entonces, obviamente que uno va a tener mucho temor a que los indiquen con el dedo o se burlen de ellos, pero lo primero que tenemos que saber es nosotros, primero controlarnos como padre y nunca prejuzgar, sino que ir al diálogo y ir a la conversación. ¿Qué pasa? ¿Qué siente mi hijo? ¿En qué medida o qué característica de ese animal, por ejemplo, con el que él se siente identificado o ella, es lo que le atrae? Y ahí tenemos que empezar a conversar, ¿ya? Y por supuesto, como sociedad, yo creo que más allá de juzgar o de incitar un poco al odio, tenemos que trabajar la tolerancia siempre y cuando se respeten los límites, ya, de respetar al otro, pero también ahí tenemos que hacer un mea culpa. O sea, ¿por qué pasa que hoy en día, en estos últimos 30, 40 años, un adolescente siente mayor tendencia a identificarse con rasgos animales que con un individuo humano? Claro, con un modelo a seguir. Faltan referentes. Tal cual. O sea, ¿de qué manera estos referentes que a lo mejor tenemos como sociedad no inspiran a nuestros adolescentes? No hacen que busquen el sentido de la vida, el sentido de la utilidad de la vida.
Entonces, primero que nada, llamar a la calma, ¿ya? Llamar a conversar con nuestros hijos y estar bien alerta a si nuestro hijo o nuestra hija está cumpliendo con lo que tiene que cumplir y con lo que se espera de él o de ella para esta etapa de la vida. Me refiero a los estudios, al contacto con terceros, que salga con amigos, que lea, que tenga otros hobbies. Si esto tomara más protagonismo en la vida de los adolescentes, o como lo hemos visto en algunos videos en redes sociales, hemos visto manifestaciones también en algunos países donde también han habido enfrentamientos, bueno, situaciones bastante particulares, pero cuando eso pasa, ¿esto puede tener impacto en la salud mental de los adolescentes cuando ya toman mayor protagonismo el septerian? Claro, o sea, ahí hay que fijarse en dos cosas. Uno es la funcionalidad. Siempre, digamos, en salud y específicamente en salud mental, cuando yo me empiezo a encerrar y me quedo con solo un aspecto de mi vida, con un solo rol, tenemos que empezar a preocuparnos. Cuando dejamos otros roles de lado. Por ejemplo, si por yo sentirme identificada como terian, voy a juntarme en la plaza con otros adolescentes terian y dejo de lado mis estudios, dejo de lado la universidad, dejo de lado el contacto con mi familia, obviamente que ahí nos tendríamos que preocupar. Si por otro lado está haciendo lo que se espera, ya, si está estudiando, si está compartiendo con la familia y sale a cierta hora del día o de manera puntual a compartir con otros adolescentes que se sienten identificados tal como él con algún animal, no necesariamente va a ser algo negativo. Claro. De hecho, puede ser hasta ser algo positivo porque encontró un nicho, encontró un núcleo donde se siente apoyado. ¿Qué recomendaciones para ir cerrando la entrevista podemos volver a entregar a la familia? Reiteremos un poco eso, el hecho de la conversación, que es tan importante. Sí, en la conversación, o sea, bueno, primero que nada, tener espacios dentro de nuestra rutina del día a día de poder conversar con nuestros hijos. Esto puede ser algo tan sencillo como tomar desayuno juntos o llegar, por ejemplo, a tomar once o en la noche. O sea, pongámonos de acuerdo como familia a qué hora nos vamos a sentar en la mesa y vamos a compartir una comida y vamos a aprovechar de conversar de nuestros días. Y ahí sin celular, obviamente, sin celular. Y ahí podemos aprovechar de pesquisar si es que nuestros hijos tienen algún cambio en la conducta, si los vemos más retraídos, si los vemos en el fondo como más ansiosos, que han tenido cambios. Y obviamente ya algo más, muchísimo más preocupante sería como se habla de la teriantropía clínica o cuando ya hay una pérdida del juicio de la realidad, en que el individuo ya no es que se sienta identificado en parte con un animal, sino que se cree un animal realmente, empieza a actuar durante la totalidad del tiempo con un animal, empieza a comer como un animal y empieza a no relacionarse con humanos. O sea, obviamente ahí nos tenemos que preocupar y de lleno consultar con un médico idealmente especialista. Perfecto. Muchas gracias por conversar con nosotros este tema que está haciendo debate, ¿cierto? Hoy día en la sociedad, doctora Macarena Gálvez, psiquiatra de Grupo CETEP. Muchas gracias por estar con nosotros en Vida y Salud. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bien, y con esta entrevista terminamos el programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos muy luego en un próximo capítulo. Que estén bien.